Ya, muy bien, muchachos. A ver, acá vemos el tema de herencia. Ya, el tema de herencia con respecto a la programación y todo objeto, ¿no? El tema de herencia. A ver, comento la finalidad práctica para poder en base a eso ir comentando el marco teórico. Ya, ¿está bien? Bien, hasta ahora se ha estado trabajando con dos capas. Que recuerde eso, por favor. Seguimos trabajando con dos capas. ¿Qué implica? En la capa lista, recuerda que tiene que ser un Java Main Class o en todo caso un formulario. Ya, eso representa la capa de la lista. Un formulario con JFrame, JDialog o en todo caso un Java Main Class. ¿Ya? ¿Está bien? En la capa lista elaboras un Java Main Class o un JFrame o un JDialog. O sea, un formulario. Ya, eso se mantiene. Cuando vamos a manejar herencia, ya se va a dar un cambio en la capa de datos, en la capa lógica. En la capa de datos, habitualmente creamos solamente una clase cliente, una clase docente, una clase asistente, una clase pelota, ¿no? Solamente una clase. Pero sin embargo, a nivel de herencia, voy a tener la posibilidad de trabajar en la capa de datos, voy a tener la posibilidad de trabajar con más de una capa, más de una clase. ¿Ya? Entonces, en la capa vista se mantiene. El cambio puntualmente se va a dar en la capa de datos. Hasta la sesión anterior, en la capa de datos se elaboraba una sola clase. Cliente, producto, venta, docente, asistente, pelota, etcétera. Pero ahora, al manejar herencia, quiere decir que voy a trabajar con un mínimo de dos clases. Un mínimo de dos clases en la capa de datos. Ya, ¿cómo así? Por ejemplo, veamos un esquema gráfico y en base a eso seguimos comentando. Ya, miren, acá tenemos un ejemplo. ¿Está bien? Tenemos acá un ejemplo. Miren, acá tenemos, por ejemplo, tres clases. Miremos acá. Vean ahí, por favor, hay tres clases. Una clase futbolista, una clase entrenador y una clase masajista. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente cuando nosotros elaboremos un modelo, un sistema integral, vamos a trabajar con múltiples clases. ¿Está bien? Por ejemplo, a nivel de TechSoup, por ejemplo, tú vas a tener la posibilidad de crear una clase. Quiero crear un sistema integral para TechSoup. Vas a crear una clase, por ejemplo, alumno, una clase docente, una clase pago, una clase matrícula, una clase asistencia, etcétera, etcétera. Es decir, se maneja múltiples clases. Ya, ¿de acuerdo? Cuando se va a elaborar un sistema integral. Ya, acá, por ejemplo, tenemos una clase llamada futbolista, una clase entrenador y una clase masajista. Y si yo analizo, estas tres clases poseen atributos iguales. Mira, futbolista tiene su ID, su nombre, su apellido y edad. Lo mismo ocurre con entrenador y lo mismo ocurre con masajista. Ahora, pero no solamente atributos, también cada clase posee métodos en común. Mira, un método concentrarse y un método viajar, tanto para futbolista, entrenador y masajista. Entonces, si yo lo veo de esa manera, a nivel de tres clases, yo voy a ver que cada clase posee atributos y métodos similares o iguales al de otra clase. ¿Eso qué quiere decir? Que así como está en pantalla, si yo tengo tres clases de esa manera, en cada clase tengo atributos y métodos que se repiten en otra. Entonces estaríamos hablando de redundancia de código. ¿Está bien?
Y obviamente, al haber redundancia de código, en muchos casos nuestra programación sale súper desordenado y también te consume más espacio en disco. Entonces, ¿cómo puedo mejorar este proceso? Elaborando una clase principal, donde en esa clase principal se implemente los atributos y los métodos en común. ¿Está bien? Repito, ¿cómo puedo mejorar, cómo puedo evitar la redundancia de atributos y de métodos? Creando una clase principal. En esa clase principal implementas, declaras los atributos y los métodos en común. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué quiere decir? Que en una clase principal tú tendrías los atributos métodos en común que van a ser heredados por futbolista, por entrenador y masajista. Es decir, en futbolista, en entrenador y masajista, ya no declaro los atributos que se repiten. Simplemente a través de futbolista, entrenador y masajista, heredo todo lo que tiene la clase principal. Vamos a llamarla, por ejemplo, deportista. Y con eso, obviamente, evitamos redundancia de código. ¿Está bien? Por lo tanto, entonces, supongamos para este ejemplo, tienes una clase futbolista, una clase entrenador, masajista, entonces todos ellos tranquilamente pueden heredar lo que tiene una clase principal. ¿Está bien? Y evitar, obviamente, la redundancia en el cual yo tendría que declarar los mismos atributos para cada clase. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, pero sin embargo, cada clase también podría poseer sus propios atributos. Eso sería un atributo propio de cada clase. Lo más importante es que en la clase principal yo declare atributos y métodos en común. De tal manera que cada clase, futbolista, entrenador, masajista, herede lo que tiene esa clase principal. Ahora, a esa clase principal, donde voy a almacenar los atributos y métodos en común, se le conoce como superclase. Superclase o simplemente como clase padre. Y las clases que heredan los atributos, los métodos de esa superclase, como futbolista, entrenador, masajista, se le llama subclase. Se le conoce como subclase o simplemente la clase hijo. ¿Ya? Ese es un caso. Mira, otro caso. Por ejemplo, estamos hablando de una clase taxi y una clase autobús. Tanto la clase taxi como la clase autobús poseen atributos iguales. Entonces, precisamente para evitar estar declarando los mismos atributos para cada clase, ¿está bien? Creo una clase principal, por ejemplo acá llamado vehículo. De tal manera que en la clase vehículo yo declare atributos en común. Atributos que van a ser heredadas por otras clases. Mira, tengo acá en la clase vehículo. En la clase vehículo tengo un atributo matrícula, modelo y potencia. Matrícula, modelo, supongamos motor, ¿está bien? De repente el color, etcétera. Es decir, que esta clase de vehículo podría poseer N atributos. Repito, matrícula, modelo, el motor, el año, ¿está bien? El año, el color, etcétera. Atributos en común. De tal manera que esos atributos van a ser heredadas por taxi y heredadas por autobús. ¿De acuerdo? Sin embargo, cada clase puede poseer atributos propios. Por ejemplo, la clase taxi. Aparte de heredar matrícula, modelo, potencia, también, por ejemplo, hay un atributo propio,
el número de licencia o la licencia que autorice hacer taxi. Es un atributo propio de la clase taxi. Por ejemplo, para autobús, un atributo propio es el número de plazas, supongamos el número de asientos. Es algo propio que corresponde a un autobús. Por lo tanto, taxi y autobús tienen atributos propios, pero acá tiene la posibilidad de heredar todo lo que tiene la clase de vehículo. No solamente atributos, también métodos. Ya, muy bien, un tercer caso. Mira, tengo acá, por ejemplo, 3 clases. Una clase administrativa, una clase docente y una clase personal de limpieza. Si yo no manejara herencia, en cada clase, estamos hablando de administrativo, docente y personal limpieza, tendría que declarar un atributo código, apellidos, nombres, sexo, fecha de nacimiento, la fecha que ingresó a trabajar, etcétera, etcétera. Todo administrativo tiene su código, apellidos, nombres, la fecha de nacimiento, la fecha que ingresó a trabajar, sueldo, etcétera. Lo mismo ocurre con un docente. Todo docente tiene su código, apellidos, nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Lo mismo ocurre con personal de limpieza. ¿Cómo puedo evitar estar definiendo esos mismos atributos para cada clase? Manejando herencia. ¿Y qué es lo que hago ahí? Creo una clase principal. Por ejemplo, acá lo denomino persona, donde declare atributos en común. Acá yo he declarado solamente el nombre. Sin embargo, podría declarar el código, el apellido, la edad, fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, etcétera. De tal manera que ese conjunto de atributos serían heredados por administrativo, por docente y personal de limpieza. Es decir, que esos atributos ya no los vuelvo a declarar en cada clase, caso de administrativo, docente, personal de limpieza. No, simplemente las heredo. Entonces, bajo este diagrama, persona sería la superclase, la clase principal, la clase padre. Y la clase hijo, o sea, la subclase sería administrativo, docente y personal de limpieza. Sin embargo, cada subclase tiene atributos propios. Por ejemplo, el administrativo tiene un atributo, el área al que pertenece. El docente tiene un atributo cargo, para identificar qué cargo tiene y cuántas horas ha trabajado. El cargo, algo así, es como si es profesor a tiempo completo o a tiempo parcial, algo así. Y el personal de limpieza es un atributo que indica el turno. Solamente atributos propios, lo más importante que hereda todo lo que tiene la clase persona. En la clase persona declaro también atributos, métodos que van a ser heredadas por las subclases. Por ejemplo, registrar, consultar sueldo. Esos métodos solamente lo declaro en persona. De tal manera que administrativo, docente y personal de limpieza ya no lo vuelvo a declarar, simplemente las heredo. ¿Está bien? Eso es básicamente como marco, como parte gráfica lo que corresponde al tema de herencia. Y ahora, de manera teórica. Cuando vamos a manejar herencia, comenté que básicamente vas a trabajar con un mínimo de 2 clases. Ya, a la clase principal se le conoce como clase padre o superclase, y a la clase hijo se le conoce como subclase. ¿Está bien? Ya, es un mecanismo a través de herencia, es un mecanismo mediante el cual se puede crear una clase partiendo de una ya existente, es decir, de la clase padre, heredando aquellos atributos, aquellos métodos de dicha clase. ¿Está bien? Y esos atributos, esos métodos pueden ser declarados como public, protected o simplemente como privado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos. A ver,
precisamente acá nos indica, las clases hijo, es decir, las subclases, heredan características de la clase padre y añaden características específicas que la diferencian. ¿Qué quiere decir? Que las clases hijo, es decir, las subclases, heredan todo lo que tiene la superclase. Pero sin embargo puedo declarar atributos propios de cada subclase. A ver, volvamos al ejemplo de TechSoup, por ejemplo. Imagínate que tienes una clase administrativo, una clase docente y una clase alumno. Alumno, administrativo y docente. Ya. Para las tres clases van a haber atributos en común. Código. Todo alumno, todo docente, todo administrativo tiene un código. Todos nosotros, alumno, docente, administrativo, tiene un apellido, un nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. Para los docentes administrativos, fecha de ingreso a trabajar. Para los alumnos, la fecha que ingresaron a estudiar. Pero finalmente es un atributo fecha de ingreso. Ahora, todos ellos, ¿está bien? Para no estar declarando esos mismos atributos para cada clase que hacemos, creamos una clase principal. Vamos a llamar algo así como personal o persona. De tal manera que cada subclase hereda esos atributos. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, cada subclase podría tener atributos propios. Por ejemplo, el administrativo tendría un horario, un atributo horario, y un atributo ocupación o cargo para saber qué cargo tiene la empresa. Es algo propio del administrativo. Ahora, para el alumno, por ejemplo, un atributo propio, la especialidad, qué carrera está estudiando. La nota 1, la nota 2, la nota 3, son atributos propios del alumno. Por ejemplo, para el docente sería, supongamos, el grado académico, un atributo propio del docente, grado académico, y por ejemplo, imaginemos el tipo de contrato, si es docente a tiempo parcial o a tiempo completo, por ejemplo, ¿no? Atributo propio del docente. ¿De acuerdo? Entonces, cada clase, administrativo, docente, alumno, va a tener atributos propios. Pero sin embargo, van a haber atributos que van a ser compartidos. Entonces, para eso manejamos herencia. Las clases se organizan en una estructura jerárquica. Es decir, en la parte superior tendré la clase padre y en la parte inferior la clase hijo. Obviamente la clase hijo es la que hereda todo lo que tiene la clase padre. ¿Está bien? Y esto es, vamos a hacer un paréntesis para este último punto donde le voy a explicar de manera práctica lo que quiere decir este último enunciado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, y técnicamente, o en todo caso, sintácticamente, ese término, ese concepto de herencia, ¿cómo lo aplico en Java? Ya, miren acá. Tenemos acá una clase padre, ¿está bien? Public class padre. Recuerden que acá yo declaro atributos y métodos. Ahora, ¿cómo desde la clase hijo heredo la clase padre? ¿Cómo heredo los atributos, los métodos de esa clase? A través de la palabra extend. Miren, public class hijo extends padre. ¿Qué está haciendo? La clase hijo está heredando a través de extend, todo en minúscula, está heredando lo que tiene la clase padre. Todo esto en el ámbito de la capa de datos. Únicamente de la capa de datos. Es decir, que en la capa de datos ya vas a tener un mínimo de 2 clases. ¿De acuerdo? Un mínimo de 2. A ver, veamos aquí otro ejemplo. Acá se nota mucho mejor todavía. Miren, acá tenemos una superclase llamada persona. ¿Está bien? Donde en esa superclase llamada persona declaro 2 atributos. Código y nombre. Código y nombre.
Ya, ahora al crear una subclase alumno, ¿qué hacemos? Desde alumno heredamos lo que tiene persona, es decir, heredará el código y el nombre. Hereda el código y el nombre. Sin embargo, alumno podría poseer atributos propios, caso de la nota 1 y nota 2. Algo similar ocurre, por ejemplo, para el docente. El docente hereda lo que tiene la clase persona, el código y el nombre, pero además tiene atributos propios, por ejemplo, el número de horas trabajadas y la tarifa. Es algo propio del docente. Pero no solamente va a heredar los atributos, código y nombre, también hereda, por ejemplo, un método. Por ejemplo, en toda institución sabemos que el alumno y el docente tienen correos institucionales. Entonces, obviamente, eso cómo se maneja a través de una aplicación. Hay un método llamado generar correo, donde ese método también sería heredado por alumno y sería heredado por docente. Es decir, hereda todo lo que tiene la superclase. Pero además, cada clase, cada subclase, podría tener métodos propios. Por ejemplo, un método que netamente se encarga de calcular el promedio de notas para el alumno. Y hay un método que calcula el sueldo exclusivamente para el docente. Es algo propio del docente. ¿De acuerdo? Acá entonces estamos hablando en líneas generales que toda subclase va a heredar los atributos y los métodos de la superclase. ¿De acuerdo? Por ahora todavía no manejamos constructores. Y ahí miren acá. Esta gráfica, ¿cómo lo represento en Java? Ya, perfecto, entendí el marco teórico, pero ¿cómo lo aplico en Java? Mira, public class persona. Tenemos una clase persona y ahí declaramos todos los atributos y los métodos en común. Ahora, desde la clase alumno, yo heredo la clase persona. ¿Está bien? Heredo y obviamente implemento mis propios atributos, mis propios métodos. Lo mismo sucedería para docente. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces, como docente también hereda todo ello. Miren, en este ejemplo ya tendría, en la capa de datos ya tendría tres clases. Persona, alumno, docente. Todo ello siempre y cuando se maneje herencias. Hay una superclase que esa superclase es heredada por alumno y por docente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reutilizar código. Con el otro objetivo de evitar redundancia de código. Para no estar declarando lo mismo para alumno, lo mismo para docente, elaboro la clase persona. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver hasta ahí, preguntas. A ver, veamos. Al azar, ¿ya? A ver, Alarcón, ¿se encuentra Alarcón? A ver, Alarcón, pregunta. Si no preguntas, nos quedamos hasta las 12 de la noche. Por ejemplo, podrías preguntar, ¿qué estamos? ¿Qué semana estamos? ¿Todo claro? ¿Hasta cuántos pueden heredar? N clases, pero por jerarquías. Ya por jerarquías. Por ejemplo, mira acá, por jerarquías. Yo, por ejemplo, digo, allá, supongamos una clase padre y una clase abuelo. ¿Qué quiere decir? Que el padre, ya, mira aquí, ¿ah? O sea, puedo tener por jerarquías, ¿no? Por niveles. Por ejemplo, en el nivel superior podría estar la clase abuelo.
debajo de la clase padre y debajo de la clase hijo. O sea, por jerarquías, por niveles. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento dado, por ejemplo, si yo enlazo padre con abuelo, padre sería la subclase de abuelo. Pero si yo enlazo hijo con padre, también padre ya no sería la subclase, sino la superclase de quién? De hijo. Por jerarquía. Puedo trabajar así por múltiples niveles, pero por jerarquía. ¿Está bien? Y yo puedo usar tantas subclases que hereden de la superclase. Ya. A ver, otra pregunta. A ver, Sara. Claro, se puede heredar si que la clase padre está en otro paquete, así es. A través de un import. ¿Está bien? Recuerda si en la clase padre está en otro paquete, ¿no? Y por ahí tiene atributos privados, bueno, hay que trabajar con su método setGet, definitivamente. Pero igual se puede heredar. Se puede heredar cualquier clase que esté en cualquier ubicación, en cualquier paquete. Así es, Ana. ¿Ya? Se entiende. Bien. A ver. Una pregunta, a ver. A ver, preguntamos. Moya, ¿se encuentra Moya? Moya. Moya, a ver, veamos, por favor, a ver. A ver, entendamos bien la pregunta, por favor, ¿ya? Supongamos, bajo la misma diapositiva que se está proyectando. Ya, yo, por ejemplo, a nivel quiero crear un sistemita para TechSoup que se encargue de darle mantenimiento a alumnos y a docentes. Todo lo que tiene que ver con procesos de alumnos y todo lo que tiene que ver con procesos de docentes. Pagos, programación horaria, programación de los cursos, todo. Y alumnos también todo lo que tiene que ver su matrícula. Entonces, si yo no manejara herencia, quiero darle un mantenimiento a una clase alumno y a una clase docente. Si yo no manejara herencia, en la capa de datos, ¿cuántas clases debería de implementar? Por ejemplo, a ver, ojo, nos olvidamos por un momento del tema de herencia. Le dicen, a ver, oye, va a ver, por ejemplo, Moya, a ver, encárgate de darle mantenimiento a alumno y a docente. ¿Ya? Entonces, en la capa de datos yo tengo que elaborar algunas clases. ¿Cuántas clases debería de estar en la capa de datos? Si yo no manejara herencia. Sin manejar herencia. Moya, la Moya se fue. Dijo presente, pero se fue. Moya. A ver, pase la voz a Moya, porque no responde, nos quedamos hasta las 8, ¿ah? Parece que se quedó dormido Moya. Moya, Moya, Moya. Bien, a ver, Pauca. A ver, Pauca, ¿qué tienes que decir al respecto?
A ver, Paucar. Así es, parece que lo perdimos a Moya. Ya ver, la misma pregunta de este Paucar. A ver, ayúdame, ¿cómo hacemos? También, parece que lo perdimos también a Paucar. Ortiz, Ortiz, Ortiz. Paucar dice dos. ¿Cuáles serían esas dos, Paucar? Pueden activarse el micrófono, pues. Una clase, así es, Paucar. Una clase alumnos y una clase docente. Así es. Ya, tendría que elaborar, si yo no manejar herencia, perfecto, yo tendría que elaborar solamente dos clases, alumno y docente. Ya, perfecto. Pero ¿dónde estaría el problema? De que tanto en la clase alumno como en la clase docente habría redundancia de código. ¿Por qué? Porque en alumnos tendría que declarar sus atributos, por ejemplo, código, apellidos, nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, etcétera. Y en la clase docente es igual. Código, apellidos, nombres, sexo, edad, fecha de nacimiento, fecha de ingreso. O sea, habría redundancia de código. Es cierto que solamente habría dos clases, pero habría redundancia de código. ¿Ya? Redundancia de código. ¿Y cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos optimizar, mejorar, manejándolo con herencia? Y a nivel de herencia yo tendría que elaborar ya no dos clases, sino tres clases. O sea, una clase más. Una clase más. Pero ¿cuál es la ventaja? De que en esa clase principal, así como se está proyectando en la diapositiva, tendrías que poner los atributos, los métodos que se repiten. De tal manera que alumno docente simplemente herede. ¿Ya? De tal manera que alumno docente herede todo lo que tiene persona. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. A ver, Rodríguez. Claro, o sea, definitivamente redundancia y código, ¿no? Son dos clases, son dos Java clases diferentes, pero código igualito, o muy similar, muy similar, pues. Entonces yo puedo tener dos clases muy parecidas. Son dos clases muy parecidas, por lo tanto habría redundancia de código. Es como si tú tuvieras, a ver, no sé, pues imagínate, es como en Word. Si tú tuvieras dos documentos, tres documentos diferentes, igualitos, pero solamente cambia, imagínate un memorándum. Tienes 10 memorándum, exactamente igual. Por lo tanto, 10 archivos. ¿Está bien?
¿Y qué cambia en cada una de ellas? De repente, el nombre de la persona a quien se le va a enviar el memorando. Redundancia de contenido. Porque tengo 10 archivos con lo mismo, solamente cambia el nombre. Entonces, obviamente cada archivo te va a consumir recursos, espacio. Entonces, ¿cómo podemos, algo así, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar eso con el tema de herencia, ¿no? Ya, muy bien. Ok, hasta ahí entonces una clase más, pero obviamente evita redundancia de código. Principal objetivo es reutilizar código. Todo lo que tiene persona lo reutilizo desde alumno, desde docente. Y así se trabaja con múltiples clases. ¿Está bien? Miren, dice, a ver, Morrieta, profesor, cuando se hace una generalización se crea una nueva clase. Cuando hablamos de generalización estamos hablando de la superclase. ¿Ya? Cuando hablamos de generalización, porque es algo abstracto, la superclase es algo abstracto. ¿Ya? Y si hablamos del otro término de especialización, es la subclase. O sea, por ejemplo, si hablamos de persona, estamos hablando de algo abstracto, genérico. Pero si hablamos de alumno, estamos hablando de manera particular de un alumno, es decir, algo específico. Y eso es especialización. Creas una clase docente, eso es especialización. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora, si tú tienes dos clases, ya, dos clases de esa manera, entonces ahí hay que trabajarlo con el tema de herencia. A ver, otro ejemplo, muchachos. A ver, necesito que acá participen. Tú te vas a WOM, Metro, Totus, a hacer una serie, a comprar una serie de productos. Haces una compra y te dan una serie de, un voucher, una boleta. ¿Ya? Muy al margen si has pedido boleta o factura, finalmente tienes un comprobante. A ver, dígame, en ese comprobante, ¿qué se ve? ¿Qué atributos, qué características logro visualizar? A ver, veamos. A ver, Ana Villarroel, tú vas a un supermercado, haces una serie de compras y te dan una boleta, un comprobante. En ese comprobante, ¿qué se logra visualizar? ¿Qué se imprime en ese comprobante? A ver, Ana. Así es, código del producto, precio, fecha, etcétera, ¿no? Ya, o sea, si hablamos de características, pues código del producto, la fecha de la venta, el precio de cada producto, tenemos que especificar, pues. Todos son datos importantes, ¿no? Pero ¿qué se ve? El código del producto, la fecha, el precio. Mira, ¿qué más? El total, el vendedor, quién atendió, etcétera. Sin embargo, eso considera lo que es una clase venta. Considera que eso es una clase venta. ¿Ya? Entonces, obviamente, estar declarando una serie de atributos en ventas, mira, una serie de atributos que tú ves en pantalla, sería súper pesado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear una clase producto con atributos. Crear una clase, por ejemplo, productos con sus atributos. Código del producto, nombre del producto, precio del producto, ¿está bien? El stock del producto, etcétera. Habría otra clase, por ejemplo, llamada vendedor, donde ellos pongan el código del vendedor, el apellido, el nombre, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, tanto el producto como el vendedor, por ejemplo, podrían ser heredados por la clase venta. Porque cuando yo voy a registrar una venta, tengo que saber qué es lo que estoy vendiendo y quién está vendiendo. Pero no solamente eso, podría tener una clase cliente, donde identifique a través de su DNI, apellidos, nombres, etcétera. De tal manera que cuando ocurra una venta, yo pueda heredar todo lo que tiene producto. Cuando ocurre una venta, yo puedo heredar lo que tiene la clase cliente para saber a quién vendo. Cuando ocurre una venta, yo puedo heredar lo que tiene la clase vendedor para saber quién vende. O sea, lo trabajamos en varias clases. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reutilizar código y con el objetivo además de evitar redundancia de código. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, entonces, seguimos con el ejemplo que está en la diapositiva. La clase principal o superclase es persona. Y la subclase es alumno y la subclase es docente. Ya, todo eso reside en la capa de datos. Ahora, al crear una aplicación necesito crear el archivo que represente a la vista. Y ese archivo que represente a la vista sabemos que es un Java Main Class o en todo caso un formulario. Por lo tanto, desde el formulario o desde el Java Main Class, yo tengo que crear objetos para llamar a las clases. Y en la clase, en el paquete vista, se crea un objeto de la subclase al cual le vas a dar mantenimiento. Es decir, tú tendrías que crear un objeto de la clase alumno o de la clase docente, dependiendo de la clase al cual le vas a dar mantenimiento, dependiendo cuál de las clases quieres procesar. No se crea objetos de la subclase, no se crea objetos de persona, porque es algo abstracto. Se tiene que crear objetos de cada subclase, alumno, docente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que hemos comentado representa la capa de datos y desde la capa vista creo objetos de cada subclase, dependiendo de la clase al cual le voy a dar mantenimiento, dependiendo qué clase voy a procesar, dependiendo de la clase que voy a operar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, a ver, aquí precisamente hace un momento comentamos este tema y obvié incluso por adrede, obvié este tema. Acá le dije, lo dejamos para un momento. ¿Qué nos indica acá? Mira, dice el constructor no es un miembro de una clase. Por tanto, las clases hijo no las pueden heredar. Así por defecto, normalmente cuando tú tienes una superclase, desde una subclase yo heredo atributos y métodos. Por defecto, ¿cómo se hereda? Usando la palabra extend. Repito, tienes dos clases, la clase principal, la superclase y la subclase. Desde la subclase lo que voy a hacer es heredar la superclase. ¿Cómo? Con la palabra extend, todo en minúscula. Eso quiere decir que a través de extend yo voy a heredar atributos y métodos. Atributos y métodos. ¿Y qué pasa con un constructor? Acá lo indica. Dice, el constructor no es un miembro de una clase. Por lo tanto, las clases hijo no las pueden heredar. O sea, si yo manejo únicamente la palabra extend, no puedo heredar el constructor de una clase principal, de una superclase. Entonces, ¿qué se debería de hacer si yo quiero heredar el constructor de una superclase? Precisamente para ello, tenemos la palabra reservada super. Cuando yo coloco la palabra reservada super, o sea, aparte de extends, hay que colocar la palabra super. Y super es la palabra clave, es el comando que me permite heredar el constructor de una clase principal.
La palabra reservada super es una palabra, es un comando que le permite acceder, heredar, ¿está bien? Acceder, heredar el constructor de una superclase. Es decir, si se quiere heredar constructores de una superclase, aparte de extends, hay que usar la palabra reservada super. Únicamente usada para acceder al constructor de la clase principal, de la clase padre. ¿Ya? Super. Recuerda, eso es importante. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí. Ya usando la palabra super, ya tranquilamente puedo heredar todo lo que tiene una clase. ¿Y qué hay en una clase? Atributos, métodos y constructores. ¿Ya? ¿Ok? A ver, Morales. Morales está. Morales. Morales. Profe, ¿escucha? Hola, Morales. ¿Qué tal? ¿Qué hay de tu vida? ¿Todo bien? Más o menos. Más o menos. ¿En qué semana estamos, mi estimado Morales? A 4. La 4, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Todo bien? Nadie. Ahí. ¿Qué significa ahí, Morales? Ah, no, profe. Nada. Oiga, bien o no. Infectado o no. Ah, ya, ok. Bien, a ver, dudas con respecto a ese tema, Morales. En la parte donde se dice, de la parte de la no lo entendí un poco, en lo que es padre e hijo. Es que Eh, ya, es cuando usted coloca el padre y para que usted después coloque este hereditario, o sea, ya de ahí mismo lo jala el programa del claro, hijo padre. o sea, si tú tienes la clase hijo, estando en la clase hijo, vas a heredar todo lo que tiene la clase padre. Y al Ah, ya, heredarla, usas todo lo que tiene esa clase. ¿Ya? profe. Es Ya me algo, acuerdo. es cuando ya vas a interactuar con dos clases, ¿no? Ya, Ah, mire, a ver acá. Cuando yo también acá, por ejemplo, acá, mire, acá hay una clase, bueno, por ahora estoy comentando una clase, sin embargo en Java hay muchas clases que son bastante interesantes. Dice, si una clase no tiene una clase padre de manera explícita, entonces implícitamente su clase padre es la clase object. Miren acá, este ejemplo, dice, public class persona, public class persona, estoy creando una clase llamada persona. Pero esa clase persona está heredando, ¿qué cosa? La clase object. ¿Y object qué es? Object es una clase propia de Java. ¿Está bien? Es una clase propia de Java. Y tú dirás, ¿para qué heredo? ¿Para qué heredo esta clase? Para poder usar todos los métodos que provee esta clase de Java. Y hay métodos interesantes. Hay un método que te permite, por ejemplo, hacer búsquedas. Métodos que te permiten ordenar datos. Precisamente para no estar implementando esos métodos de mantenimiento, entonces tranquilamente a través de extends puedo heredar esa clase. Entonces mira, la clase persona está heredando la clase object y object es una clase propia de Java que tiene por objetivo, bueno, como sabemos toda clase, en este caso puntual almacena una serie de métodos bastante importantes. Métodos para ordenar datos, métodos para hacer búsquedas. ¿Para qué? Para no estar implementando ese código, sino para usar algo que ya existe. Entonces, si la clase persona está heredando la clase object de Java, entonces si yo tengo una clase alumno, donde alumno está heredando la clase persona,
Por lo tanto, desde alumno ya puedo usar todo lo que te provee la clase Object. ¿Me dejo entender? Persona hereda la clase Object. Esa clase tiene una serie de métodos bastante interesantes que lo puedo usar desde persona. Pero como yo desde una aplicación, supongamos desde alumno, estoy heredando la clase persona, entonces desde la clase alumno tranquilamente puedo usar todos los métodos que te provee la clase Object. Es una cadena, mira. Persona hereda de Object y alumno hereda de persona. Por lo tanto, todo lo que hereda persona, tranquilamente lo puedo manejar desde alumno. ¿Ya? Bajo esa jerarquía, mira. Alumno docente hereda de persona y persona hereda de Object. Por lo tanto, si yo quiero procesar la clase alumno desde el paquete de la vista, desde alumno yo puedo llamar a todos los métodos que tiene Object. ¿De acuerdo? La subclase que está en la parte inferior tiene acceso a todos los métodos, a todo el código, tanto de persona como de Object. ¿De acuerdo? Es como decir, pues el hijo hereda algo del padre y también hereda algo del abuelo. Algo así. ¿Está bien? El hijo hereda algo de la madre y también hereda algo del abuelo, por decirlo de cierta forma. ¿De acuerdo? Esa es la idea puntualmente. Preguntas. Obviamente acá estamos viendo la parte teórica y el día viernes veremos la aplicación práctica, ¿no? ¿De acuerdo? A ver hasta ahí. Veamos, a ver. Ramírez. A ver, Orellana. Orellana creo que quería comentar, a ver. Orellana. Comentarios, preguntas, dudas. ¿Qué pasó, profe? Preguntas, dudas. No, todo está bien. ¿Todo está bien? ¿Seguro? Sí. Eso quiere decir que las preguntas que ahorita voy a plantear sacamos 20, Orellana, ¿cierto? A veces Ramírez, profe. No, profe, no. Tengo dudas. Ramírez, ¿tiene claro Ramírez? Sí, profe. Muy bien. Orellana, tú. Yo tengo una duda, profe. A ver, Orellana, dime. Profesor, y es que ¿qué hace la clase abuelo, después se Ya. tiene la clase padre y la clase hijo? ¿Se puede implementar también lo que está, si yo quiero por decir, de solamente dos cosas de abuelo y una cosa de hijo en la clase nieto? ¿Se puede hacer eso? A ver, por ejemplo, el objetivo es que, por ejemplo, que tú tengas la posibilidad de heredar, de declarar en una clase los atributos en común. ¿Ya? Declarar atributos en común. O sea, se puede poner atributos que no, por ejemplo, ¿no? Y si voy por otro lado no respondo a tu pregunta, pregúntame, me vuelves a preguntar, por favor. Por ejemplo, es como si yo creara una clase persona y yo declarara, por ejemplo, imagínate, un atributo código, apellidos, nombres, nota 1, nota 2, promedio, etcétera. ¿Ya? Ya, perfecto. Por ejemplo, yo lo heredo de alumno, estaría bien, porque va a heredar el código, apellidos, nombres, nota 1, nota 2, promedio. Pero si yo lo heredo desde profesor, va a heredar todo, es cierto. Pero ¿de qué le va a servir, por ejemplo, la nota 1, la nota 2 y el promedio? ¿Me dejo entender? Lo ideal es que solamente se declaren atributos propios, atributos en común, atributos que van a ser heredados por N clases. O sea, en la clase principal no se trata de colocar todos los atributos, no. La idea es colocar solamente atributos en común, o métodos en común. Ah, sí, sí lo entiendo, profesor. Sí, sí. Ahí está, perfecto. Dime, otra pregunta, si hay dudas por ahí.
Ya, mire, a ver, una pequeña demostración a nivel de código de ahí para plantearles una pregunta, ¿ya? Así de rápido. A ver, miren, acá, solamente a modo de demostración, y obviamente vamos elaborando un ejercicio por lo menos el día viernes. Solamente ahorita a modo de demostración. Todo lo que hemos comentado. Ya, mira acá, desde NetBeans, por ejemplo, voy a crear un proyecto. Y por ahí, a medida que voy trabajando, tienen alguna dificultad, pregunten. Ya, por ejemplo, yo creo acá un proyecto, supongamos llamada semana 4. Ya, semana 4, ¿ya? Ya, miren acá, dentro de este proyecto yo voy a elaborar dos paquetes. Por ejemplo, acá elaboro un paquete de datos y elaboro un paquete lista. A modo de demostración, por favor, ¿eh? Igual en cualquier momento revisan la clase porque esto se va grabando y lo vamos subiendo al canal, ¿ya? Ya, dentro del paquete de datos, por ejemplo, yo voy a elaborar una clase. ¿Está bien? Imaginemos, a ver, el mismo ejemplo, una clase persona. Algo similar en todo caso. ¿Está bien? Estoy elaborando una clase principal llamada persona. Ya, muy bien. Ya, por ejemplo, imaginemos, ¿ah? Declaro un atributo código. Digo, toda persona, es decir, todo alumno, todo docente, todo cliente tiene un código. Ya, por ejemplo, código. Apellidos y nombres. Vamos a considerar solamente esos tres atributos. Ya, código, apellidos y nombres. Nada más. Código, apellidos y nombres. Ya, y por ejemplo, acá voy a elaborar un método que se encargue de imprimir. Ya, y vamos a colocar solamente una impresión que diga hola. Nada más. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren, tenemos una clase persona, tres atributos y hay un método. Perfecto. Ya, eso es como parte de la superclase. Recuerden que puede haber más atributos y puede haber más métodos. Ya. Ahora, en el mismo paquete de datos, voy a crear una clase llamada alumno. Otra clase, alumno. Entonces yo analizo y digo, oye, pero a ver, desde alumno, todo alumno tiene un código, todo alumno tiene un apellido, todo alumno tiene un nombre. Ah, ya, entonces, ¿qué hacemos? Heredamos. Extends, extends, y ahí colocas persona. ¿Qué es lo que vas a hacer? Va a heredar lo que tiene persona. ¿Está bien? Pero sin embargo, tú podrías decir, pero también un alumno, aparte de código, apellidos, nombres, tiene también atributos propios. ¿No? Por ejemplo, un atributo que indique la carrera que está estudiando. ¿Está bien? Un atributo, por ejemplo, que indique el curso que está estudiando. Un atributo que indique, por ejemplo, la nota. La nota. Supongamos, ¿ah? Miren acá. O sea, es decir que alumno está heredando todo lo de persona. Pero además estoy declarando atributos propios. ¿Ya? Atributos propios. Perfecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, acá obviamente yo puedo tener un método, por ejemplo, que calcule el promedio. ¿Ya? Acá le puedo decir que retorne, supongamos, la nota por 3
ya, entre 3. Pongamos nada más como ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Nada más que eso. Ya. Ahora, todo eso representa, mira, personas, fíjate ahí, atributos, y hay un método. Todo eso va a ser heredado por alumno. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hereda la clase persona. Pero además estoy declarando atributos propios y un método propio de alumno. Ya. Ahora, estando en el paquete vista, ahí yo puedo elaborar un formulario, un Java Main Class. Para hacerlo más simple, un Java Main Class. Java Main Class. Acá le digo ejemplo 1. Ahora, desde ejemplo 1, ¿qué tengo que hacer? Crear un objeto de quién. Rodríguez, ¿de persona o de alumno? Rodríguez. Se crea un objeto desde la clase, desde el paquete de la lista. Se crea un objeto de la clase alumno o de la clase persona. Se tiene que crear un objeto de la clase alumno. De la clase alumno. O sea, ¿cuál es la superclase? La superclase es persona, pero persona es algo abstracto. Tú no le vas a dar mantenimiento a un sistema, no le vas a dar mantenimiento a persona. Tú le vas a dar mantenimiento a alumno. Así como alumno yo puedo tener una clase docente y tú le vas a dar mantenimiento a docente. Así como alumno yo puedo tener una clase administrativo. ¿Ya? Y administrativo, y tú desde una aplicación le vas a dar mantenimiento administrativo. O sea, a clases específicas, puntuales, concretas, mientras que persona simplemente es algo abstracto. Es lo que te está almacenando código código en común. Ese código puede ser heredado por alumno, docente, administrativo, etcétera. Por lo tanto, del paquete de la lista, no se crea objeto de la superclase, de persona no, sino de alumno. ¿Está bien? Entonces para ello se pone así, alumno X igual a new alumno. Se podría decir, o sea, persona almacena y alumno ejecuta. Así es. ¿Está bien? Tú vas a procesar alumno. Tú vas a manipular todos los procesos de alumno, no de persona, porque persona es algo abstracto. ¿Está bien? Ya, bien. Por ejemplo, ahora, acá creo un objeto de alumno y me sale un error. ¿Por qué? Porque la clase alumno está en otra ubicación, nada más, hay que importarla. Mira, importo, ya, mira. Por lo tanto, mira acá, X, mira, X punto, tienes acceso a quién, mira, a apellidos, a carrera, a código, curso, nombres, notas. Mira, X es un objeto de alumno, pero como alumno ya está heredando personas, tranquilamente desde alumno, a través del objeto X, puedo acceder a todos los atributos y a todos los métodos de quién, tanto de alumno como de persona. Mira, código, apellidos, nombres, eso no está en alumno, pero sí lo puedo heredar, como lo estoy heredando, tengo acceso a él. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Si yo creara un objeto, mira, de persona, eso no se usa mucho, o casi nunca. Si yo creara un objeto de persona, mira, persona está en otra ubicación, lo importo. Cuando tú pones T, el objeto de tipo persona, accedes a quiénes. Solamente tienes acceso al código, apellidos y nombres. Solamente lo que está en persona. Yo no tengo acceso a alumnos. ¿Está bien? Por lo tanto, esto, mira acá, T punto, no se tiene acceso a él.
¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? ¿Quedó claro? Esa es la idea puntual. Preguntas hasta ahí. A ver, Rodríguez, dudas. Pueden activar su micrófono. Castillo. Está Castillo. A ver. Hasta ahí. Preguntas, Castillo. Dudas. Ok, entonces, a ver, ahora voy a proyectar entonces una serie de preguntas para que ustedes puedan responder. Por favor, ingresen con su nombre y con su apellido. Nombre y apellido, por favor. Ya, a ver, por favor, ingresen a join.nirfood.com, ingresen ese código y por favor pongan su nombre y su apellido. Sí, nombre y apellido. El código es RXTCE. Join.nirfood.com.
Ya, muy bien. Ingresaron todos, ¿no? La página es join.nirful.com. Tiene que cerrar la ventana de sus juegos y todo ello, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora iniciamos la primera actividad, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo que permite reutilizar código? Vamos a ocultar los nombres de los participantes. Mecanismo que permite reutilizar código. Bien, a ver, Rodríguez, ¿cuál es el mecanismo para reutilizar código? Precisamente acá tenemos la respuesta del caso. Herencia, ¿no? Ya, bien. Siguiente. Palabra clave que permite manejar herencia. Ay, por favor, déjame de apoyo, déjame. Uy, ¿qué pasó ahí? Apaguen su micrófono. ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Uy, ya, muy bien. En este caso es la palabra extens, todo en minúscula, ¿no? Ya, lean bien ese enunciado. Dice, para invocar al constructor de la clase padre desde la clase hijo se usa, ¿cuál es el comando? ¿Cuál es el comando que te permite acceder, invocar el constructor de la clase padre? La palabra super. Lean bien ese enunciado. ¿Cuál es la sintaxis para heredar la clase persona desde la clase cliente? La clase padre es persona y la subclase es cliente. En este caso puntual sería public class cliente, extends persona. Y el último punto, relacionen los pares.
Bien, ahí está, ¿no? Mecanismo que permite la definición de una clase a partir de otra, herencia. Una clase propia de Java, object. Y super es precisamente el comando que te permite acceder a al constructor de una clase principal. Acá lo mandamos ese reporte. Y precisamente acá tenemos una retroalimentación de ese tema. Para la primera consulta, básicamente era herencia, mecanismo que permite reutilizar código. Esa es la principal utilidad del tema herencia. La palabra clave que permite manejar herencia es extend, todo en minúscula. Para poder acceder, invocar al constructor de una clase padre se llama o se usa el comando super. ¿Está bien? Para la cuarta pregunta, si yo quiero heredar todo lo que tiene la clase persona, sería public class cliente, que sería la subclase. Extend persona, que quiere decir que el cliente va a heredar la clase persona. Y por último, obviamente la relación era herencia, que es un mecanismo que permite crear una clase partiendo de una ya existente. Object, que es una clase de Java que te provee una lista de métodos a ser usadas. Y super, netamente para poder acceder al constructor de la clase padre. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Dudas hasta ahí? Consultas. Gutiérrez. Gutiérrez. Santillán. Sí, profesor. A ver, dudas, preguntas. Sí, profe. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro, respondí todo bien. Muy bien, perfecto. Kibio. Kibio, ¿se encuentra? Kibio. Kibio. Kibio, ¿alguna duda? Kibio. Pauca. Sí, profe, respondí todo bien, profe, todo entendí todo. Perfecto. A ver, Torres. Consultas, dudas. Ok, muchachos, listo. Entonces, ese básicamente con marco teórico y nos vemos el día viernes, que corresponde a la aplicación práctica. Para ese entonces, por favor, lean el enunciado para tener una idea de lo que se trata. ¿Está bien? Ok, listo, cuídense.